Listo. Ya, chicos, entonces, a ver cuántos son. 65. Ya. Empezaremos de una vez con la clase de embriología del sistema gastrointestinal. Vamos a ver que el sistema gastrointestinal ocurre a partir de la cuarta semana. Es un proceso complejo que va a involucrar las tres capas germinales, al igual que el sistema respiratorio. En esta vamos a ver que el ectodermo, eh, partes del neuroectodermo de las células neuronales van a dar, y tanto de las estomodeo bucal primitivo, membrana bucofaringea y membrana cloacal o anal, van a derivar del ectodermo. Del endodermo van a derivar la mucosa, epitelios y glándulas. Del mesodermo, específicamente del mesodermo esplácnico o visceral, se va a formar la submucosa, la muscular y el peritoneo. Ya, no del mesodermo parietal, ¿ok? Es del mesodermo esplácnico o visceral. Ya, cuidado que confundan con mesodermo parietal. No tiene nada que ver con el sistema gastrointestinal. Ahora, los mecanismos involucrados en este desarrollo van a ser la inducción, la diferenciación y la apoptosis. Entonces, algunas estructuras iniciales importantes para el embrión y el feto deben degenerarse y desaparecer posteriormente. Entonces, vamos a ver que en cuanto a la regulación molecular del desarrollo del tracto digestivo, vamos a ver que hay una diferenciación del intestino primitivo en algunas regiones. Se va a dividir en intestino anterior, un intestino medio y un intestino caudal. Depende fundamentalmente de la interacción de estos epitelios y el mesodermo esplácnico circundante para desarrollar las diferentes o que se diferencie en las diferentes órganos que comprenden el tracto digestivo. Ahora, el inicio de esta diferenciación lo inician los factores de transcripción nodal, ¿ok? A nivel del nodo primitivo y el factor de crecimiento fibroblástico 4, el cual se expresan en diferentes regiones del tubo digestivo. Ahora, vamos a ver que se divide el intestino, todo el tracto digestivo en intestino anterior, intestino medio, intestino caudal. Ahora, vamos a ver que de cada parte del intestino se van a derivar diferentes estructuras u órganos. Esta imagen, de una vez quiero aprovechar para hablarles sobre las referencias vasculares. ¿Qué ramas vasculares se van a originar a partir de las diferentes partes del intestino? Del intestino anterior van a surgir las ramas ventrales del tronco celíaco. Esos son los referentes vasculares. Ahora, del intestino medio, lo que va a salir es el mesenterio superior. O sea, las estructuras vasculares mesentérica superior. Y del intestino caudal o intestino posterior va a darse origen al a la arteria mesentérica inferior. Listo. Entonces, vamos a ver acá exactamente sus derivados. Los derivados del intestino primitivo se dividen en tres segmentos principales.
En intestino anterior va a dar origen a la faringe, incluye a nivel cefálico, va a dar los derivados de la lengua, paladar, el paladar blando, la faringe. Sus derivados caudales incluyen el esófago, estómago, duodeno, en la parte superior, hígado y páncreas. Entonces vamos a tener diferentes estructuras. Uno que sale del intestino anterior, que incluye la faringe y parte del estómago y algunas vías que llegan a solo hasta el intestino superior. Del intestino primitivo medio, en su región cefálica va a dar lo que es el duodeno inferior, yeyuno, ilion superior, a nivel caudal el ilion inferior, ciego, apéndice, colon ascendente y el colon transverso, las dos terceras partes proximales. Del intestino posterior deriva el colon transverso, pero su tercio distal, el colon descendente, colon sigmoides, recto, canal anal, dos tercios proximales. Hasta los dos tercios proximales del canal anal derivan del intestino posterior. Ahora, va a existir un código llamado HOS, en el cual el mesodermo determina el tipo de estructura que se forman, porque posee este código llamado HOX. Estos actúan como receptores para formar las distintas estructuras. Ahora, también existe un factor inductor principal. ¿Cuál es este factor? En la expresión del gen SHH, que es el Sony Hot, que se encuentra en el endodermo del tubo digestivo. Y es el responsable de la inducción de este código HOX. Entonces va a haber una cascada de genes desde la expresión del gen HOX, que inicia la cascada de los genes, que incluye el endodermo del tubo digestivo, y así de esta manera se diferencia en sus distintas regiones. ¿Cuál es la importancia de esta cascada de genes? Es determinar la diferencia de la mucosa y los epitelios, asegurando que el epitelio sea exclusivo de una zona del tubo gastrointestinal según la función que van a tener o que tendrán. Listo. Entonces vamos a hablar de cada estructura. ¿Cómo es el desarrollo de la porción posterior del intestino anterior? Vamos a tener el esófago, ¿no es cierto? Porque habíamos visto que el intestino anterior se dividía en dos porciones, una porción anterior y una porción posterior. La porción anterior que daba las vías respiratorias, ¿no es cierto? Originaba el inicio y la formación de la tráquea. Ahora, la parte posterior del intestino anterior va a dar lo que es el esófago, en donde vemos un epitelio y las glándulas van a derivar del endodermo. Ahora, el músculo estriado que va a formar las dos terceras partes superiores, o sea, la parte alta, ¿procede de dónde? De los arcos faringios, caudales 4, 5 y 6. Ahora, el músculo liso que se encuentra en el tercio inferior, que es un músculo o una parte del esófago involuntario, proviene del mesénquima esplácnico circundante. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es importante saber que del esófago los dos tercios son músculo estriado y el tercio inferior es músculo liso. Porque el conocimiento de la porción estriada, de esta porción estriada, es voluntaria y la lisa es involuntaria. Esto es vital al momento de aplicar las maniobras de extracción de cuerpos extraños. No sé si conocen la maniobra de Heimlich.
que es presionando a nivel epigástrico, a nivel de la boca del estómago o por debajo del reborde a ver, sería por debajo del reborde costal o de la sínfisis. Presionas y de esta manera haces la maniobra para que expulsen un cuerpo extraño. Si el objeto extraño está en los 2/3, se ubica este cuerpo extraño en cualquier parte de los 2/3 del esófago, este objeto podría ser expulsado. Pero ¿por qué? Porque todavía este tejido es voluntario. Pero si el objeto ya se encuentra muy abajo, ya dentro de la porción del tercio distal, donde ya es los músculos son involuntarios, por mucho que hagas maniobra, no va a poder atravesar. Entonces, cualquier objeto extraño a esa medida ya simplemente es entrar por endoscopía y retirar el objeto. Esto incluye para cualquier objeto extraño, ¿ok? Listo. Esa es la importancia de saber cómo es que se divide el esófago y en qué momentos o cuándo sería indicado o no sería indicado hacer la maniobra, si realmente serviría o no. Listo. Nos pasamos a la formación del estómago. Este aparece como una dilatación fusiforme en la parte caudal del intestino anterior, eh, entre la cuarta y la quinta semana. ¿Ok? Empieza la dilatación. Hay un crecimiento y formación de curvaturas. El borde dorsal crece más que el ventral. Este es su borde dorsal, el cual crece más que su porción ventral, produciendo así una curvatura mayor, ¿ok? Produciendo así una curvatura mayor. La rotación va a haber una rotación de 90 grados en sentido de las agujas del reloj, o sea, en sentido horario, alrededor de su eje longitudinal. Ahora, el estómago sufre dos giros, un giro antero superior y un giro supero inferior. Lo de arriba, o sea, quiere decir lo de arriba va hacia abajo, ¿no es cierto? Lo de arriba va hacia abajo y lo de abajo va hacia arriba. El resultado es que gracias a estas dilataciones y estos giros, el estómago adopta la forma de una J inicial, conformada al final en la estructura que ya se va a conocer como dejando así una incisura angular. Que la incisura angular, ¿por qué es importante? Porque es donde más frecuente se van a desarrollar las úlceras pépticas. Ahora, ¿cuáles son esas consecuencias de la rotación? La parte posterior original crece más rápido que la anterior, formando así la curvatura menor y formando la curvatura mayor. El píloro se va a dirigir hacia la derecha y arriba, y la porción hacia la izquierda, y la otra porción hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no es cierto? Hay estos giros, estas rotaciones, para que se desarrolle la formación em, del estómago. Listo. Pasamos a a la rotación del intestino medio. El intestino medio se comunica con el saco vitelínico a través del conducto vitelino o ónfalo mesentérico, ¿no es cierto? Hay una comunicación con el conducto ónfalo mesentérico. Ahora, los derivados de este intestino medio son el duodeno, excepto la parte superior, porque es los 2/3 inferiores recién comprenden el intestino medio. Ahora, tanto el yeyuno, el ilion, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 anteriores del colon o 2/3 proximales del colon transverso pertenecen o derivan del intestino medio.
Ahora, vamos a ver que durante la formación de y las rotaciones del intestino va a haber la producción de la hernia umbilical fisiológica. Esta hernia umbilical fisiológica habíamos dicho que ocurre durante la sexta semana. La causa, ¿cuál era? Era que el espacio de la cavidad abdominal era mínimo debido al gran tamaño del hígado, que en un comienzo tiene una función hematopoyética. Ahora, ¿cómo es el proceso? Las asas intestinales van a salir de la cavidad abdominal. ¿A través de quién? A través del cordón umbilical. Impulsadas o dirigidas por qué estructura. Si en el examen les pongo, ¿qué estructura es la responsable de la dirección o va a ser el eje central de la salida o formación de la hernia umbilical? Va a ser la arteria mesentérica superior, específicamente, porque debería ser los vasos mesentéricos superiores. Pero dentro de los vasos mesentéricos superiores, o sea, la arteria y la vena, ¿quién es la que está más, la más importante o la principal? La arteria mesentérica superior. Entonces, inicialmente va a haber una rotación que va a ocurrir una rotación de 90 grados. Esta rotación de 90 grados es en sentido antihorario, a diferencia de la formación del estómago que habíamos dicho que era en sentido horario. ¿Ok? Hay una rotación antihoraria de 90 grados. Ahora, ¿cómo es el retorno? ¿En qué semana se iniciaba o se daba inicio al retorno de esas asas intestinales o del hernia umbilical? En la 10ª semana, ya, o sea, ya en el periodo fetal. La causa del retorno, ¿por qué se da ese retorno? Vamos a ver, es que la función hematopoyética del hígado disminuye. ¿Debido a qué? A que ya hay la aparición de esos centros de osificación primaria, o sea, la formación del hueso, de la médula ósea, la cual va a cumplir esa función hematopoyética. ¿Ok? Al comienzo lo hace el hígado, luego cuando ya se forman los osos, los centros de osificación en los huesos largos, o sea, ya empieza a ver la médula ósea, esta es la responsable de producir la hematopoiesis, esta función hematopoética. Entonces, es por eso que para la 10ª semana retorna nuevamente. En este proceso de retorno ocurre una rotación adicional. ¿Cómo es esa rotación adicional? Que igual ya tenía 90 grados, lo que va a aumentar es, para su retorno, unos 180 grados. Igual, en el mismo sentido, en un sentido antihorario. Regresa haciendo esa rotación. En total, hay una rotación de 270 grados en sentido antihorario. En un comienzo, para que salga, era 90 grados en sentido antihorario. Para su retorno, sigue habiendo la rotación en sentido antihorario, pero es de 180 grados, haciendo una rotación total de 270 grados en sentido antihorario. La consecuencia de esta retracción va a ser que la porción proximal del yeyuno va a ser la principal estructura que regresa, ¿ok? Acá vamos a anotar. Entonces, las secuencias de esa retracción hacen que la porción proximal del yeyuno, acá vamos a poner ah, proximal del yeyuno, es la primera en regresar. ¿Y cuál es la estructura
última en regresar va a ser la yema secal. Es la última en regresar. Listo. Nos pasamos ahora al intestino caudal. Es donde se encuentra la cloaca. Eh, en ella desemboca el alantoides. ¿Qué era el alantoides? ¿Se acuerdan? Un anexo embrionario. Y también se encuentra, ¿qué cosa? La parte caudal del intestino primitivo. ¿Qué derivados vamos a encontrar de este intestino caudal? Encontramos lo que es el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides recto y los 2 tercios proximales del canal anal. Entonces, del intestino caudal se da el desarrollo de la cloaca. Y vamos a encontrar un tabique mesodérmico, un tabique urorectal. Un tabique urorectal que divide la cloaca en dos partes, una parte ventral y una parte dorsal. La parte ventral va a dar origen al seno urogenital y la parte dorsal da al conducto ano-rectal. Y la separación de estas dos estructuras da la formación del perineo, que queda entre ambas partes. Ahora, este tabique urorectal es netamente mesodérmico. Vamos a poner tabique urorectal es netamente mesodérmico. Listo. Entonces, luego empezamos a hablar sobre, vamos a ver que durante el tubo digestivo hay una transición de epitelios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un cambio de epitelios entre estructuras. Por ejemplo, en el estómago, en el esófago, a ver, entre la unión del esófago y el estómago, ¿cómo se llama esa unión? El cardias. En el cardias, que es va a haber una transición de lo que es el esófago con el estómago, hay un cambio de epitelio. Vamos a ver que el epitelio del esófago de ser poliestratificado plano no queratinizado, vamos a poner poliestratificado, no pasa a un epitelio del estómago monoestratificado, cilíndrico. O sea, pasa de poli a mono. ¿Ok? Esa es una transición de epitelios. De igual manera ocurre a nivel del conducto anal, en el cual hay una línea blanca en el cual va a haber un cambio de epitelio. ¿De qué? Que de la línea anal superior, a ver, esta es la línea blanca, que de este epitelio superior pasa a ser de cilíndrico, pasa a ser a la región inferior, pasa a ser escamoso, plano estratificado.
o plano estratificado, ¿ya? Entonces pasa de un cilíndrico a un plano estratificado. Esa es la transición. Eso se ve a nivel de el conducto anal. Ahora, hay una línea, esa línea blanca que cambia el epitelio. Vamos a ver por qué es importante esta línea blanca. ¿Dónde se encuentra? A unos 2 centímetros por encima del ano. Y marca esa transición del epitelio cilíndrico a uno escamoso o plano estratificado. Es importante, ¿por qué? ¿Por qué es importante saber de esto? Porque esto determina que algunos tumores que se pueden ubicar en esas regiones, si es en la parte del cilíndrico, en la parte superior, son indoloros, no duelen. Pero si ocurren estos dos tercios inferiores, que es en donde se encuentra el epitelio escamoso, son dolorosos los tumores. Cualquier patología que se desarrolle en esos dos tercios inferiores son dolorosos. Por eso es importante saber eso. ¿Ok? Listo. Nos vamos a pasar a la formación del páncreas. El desarrollo de esas glándulas asociadas hacia el tubo digestivo, dentro de ellas tenemos el páncreas. Este se va a formar a partir de una yema dorsal y una yema ventral. Tiene dos yemas, una yema dorsal y una yema ventral. Ahora, de la yema dorsal, la cual es la más grande, se va a formar la mayor parte del páncreas. La parte superior de la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola. Y de la porción proximal puede persistir como lo que es el conducto pancreático de esa porción, el conducto pancreático accesorio de Santorini. Y de la yema ventral es la más pequeña y se localiza cerca a la entrada del colédoco, en el duodeno. Vamos a ver que va a haber un giro, unas rotaciones, una fusión entre estas dos yemas dorsal y ventral. Esas dos yemas, a ver, acá vamos a ver, de la porción ventral hace un giro hacia la región dorsal, haciendo que estén en un solo espacio. Y posteriormente esas dos estructuras se fusionan. Al fusionarse, ¿cuándo se da esa fusión? Cuando el estómago y el duodeno rotan, hacen sus rotaciones. La yema ventral es transportada hacia la parte posterior, dándose encuentro con lo que es la porción dorsal. Ambas se fusionan. La yema ventral forma parte de la parte inferior de la cabeza, la parte inferior de la cabeza del páncreas y también forma el proceso uncinado, ¿ok? Y la fusión de estas dos estructuras va a dar origen al conducto de Wirsum. Este es el conducto principal de Wirsum. ¿Y cuál es el de Santorini? Esta estructura de acá. Ese es el conducto que venía siendo parte solo de la yema dorsal del páncreas. Ahora, vamos a ver que las células endocrinas, o sea, los islotes de Langerhans, se van a formar hacia las 20 semanas, produciendo de esta manera la insulina y el glucagón. ¿Ok? Entonces, si pregunto, ¿cuándo se da la formación de insulina? A las 20 semanas. A partir de las 20 semanas ya se empieza a producir insulina y glucagón. Listo. Ahora, ¿cómo es la regulación molecular del páncreas?
Vamos a ver que hay genes responsables de esto. Tenemos dentro de esto al gen PAX4 y al gen PAX6, que son las específicas del linaje de las células endocrinas. Las células alfa y gamma son controladas por el gen PAX6, que van a dar origen a la formación de el glucagón y el polipéptido pancreático. Y las células beta y delta dan origen a la insulina y a la somatostatina, que son controladas por el gen PAX4. ¿Ok? Igual, hay algunas sustancias o enzimas que se producen por la función exocrina del páncreas, que va a dar la formación de la amilasa, y esas son regularizadas por el gen HEX1. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo es la regulación molecular de la inducción hepática? Vamos a ver que el hígado, la parte del endodermo del intestino anterior, tiene una capacidad de expresar genes específicos y diferenciarse en tejido hepático. Dentro de esos factores de transcripción nucleares, tenemos al factor de transcripción nuclear de los hepatocitos 3 y 4, que son necesarios. Estos son necesarios para que las células se diferencien en linaje de hepatocitos o células biliares. Entonces, ¿quién da esa división o qué células van a ser especializadas para dar formación de los hepatocitos y dar la otra, la formación de las células biliares, las cuales son las responsables de producir la bilis? Es los factores de transcripción nuclear de los hepatocitos 3 y 4. Listo. Entonces, vamos a ver acá, la formación, normalmente al comienzo había esbozos. Se forman dos esbozos, una en una parte craneal de mayor tamaño, se forma ese esbozo que va a dar origen al hígado, a los cordones y los sinusoides hepáticos. Este contiene un tejido fibroso, tejido hematopoyético, y dentro de estos también tenemos a las células de Kuffler, que son derivados del mesodermo esplácnico. Está ricamente vascularizado por las arterias, por las venas vitelínicas, debido a su función hematopoyética inicial. Ahora, la parte caudal va a dar origen a la entrada entra en expansión para dar la formación de la vesícula biliar, su tallo y su conducto cístico. ¿Ok? La cual es la de menor tamaño. Entonces tenemos esos dos esbozos, un esbozo craneal y un esbozo caudal, que dan origen a la formación del hígado y las vías biliares. Ahora, su función hematopoyética, ¿en qué semana iniciaba? En la sexta semana. ¿Y persiste hasta qué semana? Hasta el séptimo mes aproximadamente. Ahora vamos a ver que el meconio, que es el pigmento biliar, va a empezar. ¿Cómo es la formación del meconio? Vamos a ver que el pigmento biliar comienza a formarse a partir de las 12 a 16 semanas. Estas entran al duodeno y dando así el meconio un color verde oscuro. Esto coincide con el momento en el que el feto comienza a deglutir líquido, ¿ok? Se relaciona con esto. Entonces, si pregunto, ¿en qué semana se da la formación de bilis? ¿En qué semana me van a decir? En la semana 12. En la semana 12 se da la formación de bilis. Listo. Entonces vamos a hablar de algunas correlaciones clínicas
algunas anomalías clínicas del aparato gastrointestinal, ya sea por fallo de canalización y crecimiento. ¿Cómo vamos a ver esto? ¿Por qué se da? En un comienzo, los órganos tubulares, el intestino primitivo, inicialmente era compacto, era macizo, era una sola estructura, ¿ok? Era compacto, una sola estructura. Y estos se codifican para que sean compactos, pero luego deben canalizarse. O sea, en un comienzo, a ver, vamos a ver como si fuese una vista de tubo digestivo, estaríamos viéndolo desde arriba. Todo era compacto, pero luego estos se canalizan. ¿Cómo es que se canalizan? Es como si se abriera un orificio entre la estructura. ¿A esto cómo se le llama? Canalización. Se recanaliza. ¿Mediante qué procesos? Mediante apoptosis, mediante la vacuolización es que se da la canalización del intestino, o sea, dándole esa estructura hueca. Listo. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar algunas anomalías relacionadas a esto. Uno de ellos es la atresia esofágica. ¿Cuál es la causa o el problema de una atresia esofágica? Es la recanalización, la falta de recanalización. O sea, hay una recanalización incompleta o falta de la recanalización, mm, dejando así un tejido interno en la luz tubular, ¿ok? Deja, eh, ahora, ¿con qué es compatible esto? La clínica de una atresia esofágica con la del polidramus. ¿No es cierto? No puede pasar el líquido, no puede deglutir el líquido y esta se va acumulando. Esto se ve también no solo en la atresia esofágica, también se ve en la atresia duodenal. Ahora, ¿qué es la estenosis esofágica? Este se da por consecuencia de una hipertrofia de la capa muscular del órgano tubular, lo que va a generar que se cierre la luz. Entonces, esta hipertrofia hace que haya una estenosis, hay un incremento, una hipertrofia de esas células, haciendo que ese estenosis que disminuya o cierre la luz, hace que haya un estrechamiento de esa luz. Ese también es compatible con polidraulitis, por el mismo hecho que están cerrando, pero es diferente, ¿no es cierto? La atresia tendrá que ver mucho con la vacuolización, en cuanto se está formando el tubo, pero la estenosis se relaciona más con la hipertrofia de las estructuras musculares del aparato digestivo, en este caso específicamente del esófago. Listo. Luego pasamos algunos signos específicos de acuerdo a las estenosis. Tenemos dentro de esto la estenosis duodenal, igual que habíamos dicho que se da por una oclusión parcial de la luz del duodeno. Hay una hipertrofia de la capa muscular y la atresia duodenal, que atresia, todo véanlo con atresia por falta en la recanalización. Y estenosis con una hipertrofia de la capa muscular. La atresia duodenal puede producir hidramnios, vómitos biliosos, eh, la distensión marcada del abdomen y el signo patognomónico de, de una atresia duodenal, el signo de la doble burbuja, que se ve en rayos X. Entonces, este es el proceso de recanalización, en el cual, que era una estructura compacta, se empieza a producir apoptosis o vacuolización, en el cual empieza a desaparecer y formarse la luz del intestino. A eso le llaman la recanalización.
Listo. Entonces, tenemos la estenosis pilórica. ¿Cuál es el signo específico de una estenosis pilórica? Esto, chicos. Vómitos en proyectil. Cualquier, no sé, caso clínico que les ponga y diga vómitos en proyectil, pensar en estenosis pilórica. ¿Ok? Ahora, eh, por alteraciones de la pared abdominal vamos a tener la onfalocele, que es una eventración de las asas intestinales a través del cordón umbilical. ¿Cuál es esa clínica que se ve? Vamos a ver que se va a ver las asas intestinales tapizadas. ¿Por qué? Por el apnios y el peritoneo, el cual se es transparente y se ve en los intestinos. Ahora, tenemos también la hernia umbilical, que es una herniación por el ombligo, o sea, por la línea alba, la cual no cierra correctamente. Hay un tejido subcutáneo y piel que lo cubre. Entonces, de esa manera se da una hernia umbilical. Da la forma de una masa de piplón y parte del intestino delgado. Como cualquier hernia, lo que la mayoría creo que conoce. Esta es una hernia umbilical. Pero, ¿qué diferencia hay con una gastrosquisis? En la cual hay una eventración de esas asas intestinales que no salen por el cordón umbilical. Miren, acá está el cordón umbilical. No han salido por el cordón umbilical. Ahora, esta es una anomalía de la pared abdominal en la cual no ha cerrado correctamente. Listo. Ahora, algunas anomalías de la rotación del intestino. Como ya habíamos mencionado, en total hay un giro de 90 grados al comienzo para que salga y un giro en sentido antihorario y otro giro de antihorario también de 180 grados. En total, el intestino hace unos giros de 270 grados. Ahora, ¿qué problemas hay si ocurren anomalías en estas rotaciones? Si solo ocurre la rotación inicial de 90 grados en sentido antihorario, sin los otros 180 grados posteriores, el colon se ubicará al lado izquierdo. ¿Ok? Eso es cuando no se da el giro de retorno, el giro de 180 grados al momento de ingresar nuevamente a las heces intestinales. Ahora, si la rotación es, ¿cómo les digo? Es en sentido horario, no es en sentido antihorario, como estaba planeado, o sea, es una rotación inversa, se va a dar que el colon transverso va a pasar por detrás del duodeno, como se ve acá. Lo normal es que el duodeno pase por detrás del colon, pero en este caso va a ser al revés. ¿Ok? Listo. Ahora, tenemos otro que es por resistencia normal de elementos embrionarios. Dentro de estos encontramos al divertículo de Meckel o al divertículo ileal, que representa entre el 2 y 4% de las malformaciones. Este mide de 3 a 60 centímetros se ubica, o sea, de 3 a 60 centímetros de la válvula ileocecal. Y lo que caracteriza a este divertículo de Meckel es que contiene tejido gástrico y pancreático ectópico, o sea, fuera de esas estructuras del estómago y del páncreas, por eso le llama ectópico. Y puede presentarse como un cordón o una fístula, ¿ok? Como un solo cordón o como una fístula. O acá se ve mejor. Como una fístula. Por donde puede salir las heces. O puede enrollarse y formar un vólvulo, ¿ok? Esto es cuando eh,
por la cavidad abdominal pueda haber una comunicación y las heces puedan salir hacia el exterior. ¿Ok? Listo. ¿Por qué se da un divertículo de Meckel? Por la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Esa es la por qué es que se da la presencia de un divertículo de Meckel. Otro que tenemos es el ano imperforado, que es resultado de la separación incompleto de la cloaca por el tabique urorectal. Entonces, puede estar fistulado hacia el escroto. También hay ocasiones que está cerrado totalmente el ano y por donde está saliendo las heces, forma una fístula hacia la región escrotal y por ahí podría salir. O también por la región perineal. Podría acá está cerrado y puede salir por otra estructura como una fístula. Este está causado por mutaciones de los genes GLI2 y GLI3, lo que provoca que el colon termine como un saco ciego, ¿ok? Normalmente que esté totalmente cerrado, listo, donde no se ha dado la formación del ano. Ahora, también tenemos el megacolon congénito o síndrome de Hirschsprung, o también llamado distonía ganglionar. Está causado por la ausencia de los plexos entéricos de Meissner y de Auerbach en el intestino grueso. Lo que hace, esto se da por un fallo en la migración de esas células de la cresta neural hacia el intestino, haciendo que se forme unas dilataciones que en la clínica se ve con un abdomen distendido y hacen que no pase, no funcione como debería funcionar el tracto digestivo, haciendo que se llene. Y esto se da más que todo porque hay ausencia de estos plexos entéricos de Meissner y de Auerbach, que son los que también dan motilidad al esto, los movimientos peristálticos de los intestinos. Ahora, genéticamente, este síndrome del megacolon congénito, el síndrome de Hirschsprung, se debe a un protoncogen llamado RENT, que codifica el receptor de quinasa y está involucrado en la migración celular. Se transmite por herencia dominante, con penetración incompleta y expresividad variable. No todos los miembros de la familia presentan las mismas características o el tamaño del colon afectado. ¿Ok? Entonces, dentro de eso tenemos a todas las anomalías que se pueden presentar dentro del tracto gastrointestinal. Listo. Eso es todo. No hay más que hablar del tracto gastrointestinal o la formación embriológica. A ver, chicos, ¿tienen preguntas, dudas? Levanten la mano. ¿Están ahí? ¿Siguen vivos? Sí, doctor, seguimos vivos. Ya, listo. No hay dudas, cuidado que en el examen, ya les he dado incluso algunas preguntas, que si no les viene en su examen, tal vez viene en su recuperatorio. A ver, alguien levantó la mano. Nadie quiere opinar nada. ¿Ya algunas dudas sobre el examen? Una duda sobre el examen, doctor. ¿Cómo se dice? Según sé, el examen y el oral de este tema se va a dar el mismo día. ¿Cómo será? ¿Primero daremos el examen y luego el oral o primero el oral y luego el examen? Ya. A ver, algunos van a dar a las 7 de la mañana su examen,
El examen demorará 20, 30 minutos. No va a ser un examen rápido. Entonces, 7:30, pasamos al laboratorio y de una vez hago orales y ya hoy voy poniendo sus notas. Y luego tengo el tiempo restante hasta el siguiente examen para estar resolviendo sus exámenes y poniendo notas. Si es que no les doy sus notas ese día, les daré el día viernes, a más tardar, de todos sus... No, tengo que darles sus notas ese mismo día para que saber quiénes van a dar los recuperatorios para el día viernes. Entonces, sí, todo lo vamos a acabar. O sea, si dan a las 7, vienen a las 7:30, me acompañan para de una vez al toque empezar, entran en grupitos, dan sus orales, yo tengo ya las notas, reviso los exámenes y al toque ponemos sus notas y sabemos quiénes van a dar ya orales. En caso no asiste, igual, los que vienen a las 10 creo que es el examen, ¿no es cierto? Acabaremos 10:30, a partir de las 11 si no, empezamos los orales y ya. Tratar de acabar antes de las 3. Yo quiero tener ya todos los resultados. Si en caso no se les pueda dar los resultados de manera personal o quieran ver sus notas, qué notas tienen en sus pasitos, qué no, en sus orales, qué notas tienen en sus asistencias, no puedan verlo, voy a mandar promedios generales y decir ya tales personas tal vez mando sus notas solo promedio final de todos y así ya saben quién va a dar orales, si es el caso que la mayoría no ve sus notas. Pero si ya ven todos y saben si van a dar o no, ya pues, ya no habría que publicar. Eso, chicos. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿cada horario va a dar su examen en su hora? Digo, o sea, todos vamos a dar el examen en el horario, ¿verdad? Hay dos grupos. Jueves y viernes se han dividido en dos horarios, que se va a dar el examen el día jueves. El examen es el día jueves 24, creo que está tocando, o 25. No, espérense. ¿Qué día? Es el 30, profe. ¿El 29 y 30 o 30 y qué? 31, ya. Entonces el 30 van a dar un grupo, no sé, creo que son 50 alumnos a las 7 de la mañana. Los otros 50 dan a las 10. En dos grupos, dos exámenes diferentes. Imposible, ya les voy adelantando, no van a ser las mismas preguntas. Así que está de más que pregunten. Peor van a hacer confundir a sus compañeros y van a marcar cosas que no son del examen. Por decir, tal pregunta es tal cosa. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo se dividen los dos grupos para saber Cada uno ya ha elegido ya su horario. Los delegados principales me han mandado una relación de eligiendo su horario. Hay algunos chicos que han elegido a las 7 de la mañana porque es el horario que el mejor les acomoda y hay otros que a las 10 y ya están. Ya me han mandado la lista, entonces ya no hay cambios. No, doctor, yo quiero dar a tal hora, no, ya están. Disculpe, ¿puede mandar la lista, por favor, para poder ver el esto? Es que no me llegó nada de eso a mí, creo. O sea, ¿no has elegido qué horario vas a dar el examen? No estaba enterado ni de eso, creo. ¿Delegados están ahí? Sí, doctor, buenas noches. Del horario del viernes, todos saben en qué horario van a dar, porque se le mandó un formato. Del horario del viernes. El compañero que está hablando de qué día es, jueves, viernes. Jueves. Inés, ¿estás ahí? Sí, doctor. Doctor, de hecho sí se mandó y en el salón de mi compañero votaron en una encuesta. Tal vez se olvidó. Compañero, disculpe, ¿de qué grupo es? ¿Del de 7 a 9 o de 9 a... No, digo, claro, de 9 a 11?
de 11 a 1. Ok, eso fue cuando, si no me equivoco, antes de que tú seas el delegado de tu horario. Entonces está el otro delegado. Antiguamente había otro delegado en ese horario. Pero igual, o sea, ¿no te han preguntado a ti qué horario vas a dar en qué examen? Gabriel creo que está Espera, hablando. sí, espérame un rato, creo que ya encontré el esto. Ya, eso verifíquenlo los delegados, Inés y Nayeli, que todos tengan su horario. No quiero tener al último que me digan, doctor, yo no sabía que el examen iba a ser así. Y yo pensaba dar mi examen en mi horario, no sé. No quiero que se aparezcan al último. No sé qué alumno me dijo que no pudo venir para dar su recuperatorio porque sabía que no sabía el horario, que no sabía nada de esto. Ahora, en caso del recuperatorio, lo daremos a las 9 de la mañana o si no 7 de la mañana mejor, el día viernes, todos los que van a dar recuperatorio. Para así de una vez yo tener todas las notas ya entregadas para la tarde y enviárselos al doctor Oscar, ¿ok? Pero lo que ya está establecido es el día jueves a las 7:10 de la mañana, en esos 2 horarios. Ya, igual Nayeli, Inés, coordinen eso, todos tienen que estar enterados, cuidado que me aparezcan, no quiero, no, mi delegada no me ha dicho, que aquello. Por favor. Listo, ¿no hay ninguna otra duda? Doctor, disculpe, ¿y los que todavía no han expuesto su caso clínico en su mismo horario lo van a exponer después del Ya, solo hay examen? 2 personas que no han dado caso clínico, o 3 personas. No, sí, 2, 3 personas. Creo que son del viernes de 1 a 3. ¿Están acá? ¿Hay alguno? ¿La delegada? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No es cierto? Son 3 personas. Sí, solo tres. Doctor. Y no es los únicos que tengo que me faltan exponer. Los demás, todos los demás grupos han dado. Solo tengo 3 personas. Esas personas, mientras que vamos a ver revisando los exámenes, van a exponer. Y son, creo que me habían dicho que ustedes daban a las 7 o a las 10. A las 7, doctor, las tres. Entonces, su exposición va a ser a las 8. Mientras eso voy revisando los exámenes. Es solo 3 Gracias. personas. Sí, ¿Ya? gracias. Ya. Nadie más. ¿Hay otra duda? ¿Más tarde va a subir la grabación, doctor? Deme unos 20 minutos, les mando a los delegados las diapositivas. Ah, no, me refería a la grabación de lo que explicó. Ah, no sé, creo que está grabando Nayeli o Inés. Entonces ellos ya les pasan a ustedes. Entiendo, gracias. Listo. No hay más dudas, chicos. Entonces nos vemos el día jueves en su examen. Ah, ya. Por favor, en cuanto a Inés, ¿a qué hora vas a dar tú el examen? ¿A las 7 o a las 9? A las 9, bueno, 10. O diré 10. Ya. ¿Y Nayeli? Yo, doctor, en las 7. Ya, entonces eso coordinen en cada uno de ustedes para pedir salón, ¿ya? Para separar un salón y que sea el salón más grande y que tenga la mayor cantidad de sillas. Ah, ya, por si acaso, chicos, avisen a todos sus compañeros. eh, Tal vez no va a haber espacio para que todos entren. Algo de 55 alumnos por lo menos van a hacer. Entonces vamos a tener que apretarnos en un solo salón para dar el examen. Entonces, para no tener incomodidad de algunos alumnos, tal vez algunos solo se van a sentar en sillas, entonces pueden traer sus tableros para que puedan dar el examen sobre sus tableros y no estén dando sobre sus piernas o sus manos. ¿Ok? Eso también vayan viendo. Por si acaso, tráiganse unos cuantos. No sé. La otra es como estuvieron solo en sillas, algo de 20, 30 personas. Por si acaso, cada uno tráigase su tablero. Ya, entonces nos vemos, chicos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctor.